me interesa como plantear el tema de la seguridad ciudadana, sobre todo centrado desde los desafíos actuales que nos enfrenta el actual contexto, el cual se ha complejizado, y también posicionar la importancia de abordar desde la seguridad ciudadana o desde los enfoques de la seguridad una forma integral de atender los problemas de criminalidad y violencia, y por eso la relevancia, digamos, que tiene el posicionar a la prevención de la violencia y de la delincuencia como una estrategia válida, efectiva, pero que todavía tiene muchas áreas de oportunidad en la implementación, ¿sí? Entonces, mi presentación va a estar centrada en eso y también voy a recoger algunos de los elementos del taller que les envié y que varios de ustedes tuvieron, digamos, la deferencia de enviar las respuestas, y algunas de esas permitieron, digamos, las respuestas que les voy a presentar, pero también fueron incorporadas, digamos, para la elaboración de esta presentación, ¿sí? Y como punto inicial me gustaría como partir de algunas consideraciones iniciales que me parecen necesarias para comprender en el contexto en el cual nos estamos enfrentando en la actualidad. No es igual el contexto de criminalidad que se vive hoy a la luz de la pandemia, a la luz del incremento de las desigualdades que ha vivido nuestro continente y en particular México. Y también vamos a identificar, digamos, cuáles han sido las formas tradicionales de abordaje que han tenido estas problemáticas, y que creemos que, y creo, que han generado mayores problemas de violencia. Y aquí, como les decía, reconocer que hay contextos cada vez más complejos, ¿sí? Partir de la base de que no hay ciudad sin problemas, ¿sí? Sin problemas de seguridad. Aunque los niveles de criminalidad y violencia sean bajos, hay que prevenir que no incrementen, ¿sí? Y ahí hay una enorme cantidad de ejemplos donde países o ciudades donde no estaba presente la criminalidad o no se le daba una prioridad a la atención de los problemas de seguridad han ido incrementando, y no solo a nivel de países, también a nivel de ciudades, cosa de recordar qué pasaba hace 20 años atrás con una ciudad como Acapulco, por ejemplo, y qué sucede hoy, ¿no? A diferencia de eso, quizás podríamos pensar con un caso opuesto, donde Medellín en algún momento llegó a ser la ciudad más violenta del mundo a inicios de los 90, ¿no? Y hoy día, digamos, si bien sus indicadores siguen siendo altos, el problema se ha reducido, digamos, considerablemente, ¿sí? Y eso también sucede a nivel nacional. Países como Chile, por ejemplo, era un país donde ciertos delitos no estaban tan presentes, pero hoy día, a propósito de la complejidad del crimen y de la globalización del crimen, ¿no? Ha traído a cuestas nuevos problemas y ha incrementado, digamos, el problema de la inseguridad. Entonces, por una parte, tenemos dos fenómenos que se cruzan. Una globalización del crimen que permite que ciertas prácticas criminales se transversalicen, ¿sí? A nivel mundial, pero por otro lado hay una especificidad o una localización de ciertas prácticas, y entonces esto nos obliga a tener una mirada panorámica general, pero sobre todo reconocer las particularidades de cada contexto para poder proponer estrategias que puedan lograr ser efectivas, ¿sí? Tampoco podemos perder de vista que estamos en el contexto más violento del mundo, ¿sí? Latinoamérica se posiciona como el contexto o la región más violenta del mundo, ¿sí? Esto en específico si miramos el indicador tradicional para medir violencia, que es el homicidio, ¿sí? Y tenemos hoy día, por ejemplo, tasas de 24 por 100.000 habitantes, digamos, en América Latina, cuando a nivel mundial esta es de 6 por 100.000 habitantes. Entonces, hay un crecimiento enorme y hay un posicionamiento mucho mayor de lo que sucede en Latinoamérica si observamos el resto del mundo. Pero no solo, y tampoco podemos olvidar, que Latinoamérica también es el contexto más desigual del mundo, ¿sí? Y eso trae ahí una vinculación, porque distintas teorías hacen la vinculación de cómo estos fenómenos y cómo el fenómeno de la desigualdad es una de las causas estructurales que llevarían, digamos, a una mayor presencia de criminalidad y de ciertos delitos, ¿sí? Ahora, esto es desde la forma clásica de mirar la violencia. Es importante reconocer
que el fenómeno criminal no solo puede ser medido y observado desde este indicador. Sin duda es un indicador de alto impacto que genera mucha incidencia en la comunidad. Sin embargo, hay otros delitos que no suelen estar presentes en los análisis, pero que sin embargo complejizan el panorama de inseguridad que se vive en los territorios. Y aquí la necesidad de reconocer el posicionamiento del crimen organizado en nuestros territorios. Entonces ya no solo tenemos que enfocarnos en atender la violencia o el crimen común, sino también estas grandes empresas criminales que sacan muchos réditos económicos y que por lo tanto traen a cuesta otros fenómenos. Y aquí el tráfico de drogas, la trata de personas, asociado sobre todo a los grandes problemas de migración que se enfrentan en la actualidad. Eh, y también por otro lado un problema no menor que durante mucho tiempo ha estado invisibilizado, pero que hoy día urge una atención integral. Tiene que ver con la violencia hacia las mujeres y en su grado máximo el feminicidio o la desaparición, pero también las violencias que suelen ser tratadas como familiares o internas, cuando realmente la violencia familiar debiera ser entendida como un problema público también, ¿sí? Sobre todo por los impactos que generan en niñas, niños, adolescentes que son partes de estas familias y en las propias mujeres, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos entender que hay un contexto de criminalidad que supera, digamos, la atención tradicional centrada solo en la reducción del homicidio? Ese puede ser uno de los indicadores que decidamos abordar y trabajar. Sin embargo, en términos de políticas integrales, debiéramos entonces reconocer la necesidad de generar estrategias integrales que puedan atender las distintas criminalidades o los distintos delitos y violencias presentes en el territorio. Entonces eso incrementa los desafíos para quienes trabajamos en el diseño de políticas de seguridad. Y por otro lado, reconocer también que la criminalidad no se presenta, o la inseguridad no se presenta de manera homogénea en los territorios, ¿sí? Y aquí encontramos diferencias sumamente marcadas en la región, ¿sí? Donde países parece que sus indicadores delictivos están muchísimo más bajos, con países donde la criminalidad, digamos, está liderando y se posiciona como dentro de los principales problemas que debe atender la gobernabilidad de los países, ¿sí? Pero esto no solo lo vemos a nivel países o región, sino también internamente al interior de cada país y al interior incluso de las ciudades, ¿sí? Tenemos barrios donde hay niveles de violencia crónica cercanos a los lugares más violentos del mundo, y ahí México creo que en las últimas mediciones globales, creo que contaba por ahí por 30 ciudades de las definidas como más violentas del mundo a propósito del indicador de homicidio, mientras hay otras ciudades, digamos, con indicadores que la asimilarían a una Suiza, ¿no? O a una Holanda en el caso europeo. Entonces, reconocer, digamos, que también el posicionamiento de la inseguridad es diferenciado, nos obliga, por lo tanto, a comprender esto que les planteaba anteriormente de existe esta globalización del crimen, porque efectivamente todos los territorios se ven afectados por ello. Sin embargo, hay una localización también de ciertas prácticas que hace que ciertos lugares sean prioritarios de atender a propósito de esta violencia mayormente presente, incluso en algunos casos, como lo plantea Jenny Pierce, una violencia crónica, ¿sí? Luego, tampoco podemos perder de vista que hay ciertas tasas de delitos que se acrecentan para el caso de las zonas urbanas y que suelen tener como víctimas y victimarios a la población juvenil masculina, principalmente asociada al crimen organizado y homicidio. Y esto yo creo que ha sido, digamos, el foco principal en el cual se han centrado las políticas de atención de la criminalidad. Pero eso ha hecho invisibilizar la necesidad de trabajar lo que les mencionaba antes, los otros delitos y las otras víctimas de violencia que no son las mismas para el caso de otros delitos, ¿sí? Como la violencia a las mujeres y los delitos que están asociados a ellas, femicidios, violaciones, desapariciones, que probablemente tienen, digamos, el mismo nivel de importancia para esas poblaciones y les generan aún mayor temor a las mujeres que, por ejemplo, ser víctimas de el homicidio por sí solo, ¿sí? Entonces, reconocer la necesidad de identificar qué delitos afecta a qué poblaciones es una prioridad, porque eso nos va, en el fondo, obligar
a definir estrategias diferenciadas para la atención de delitos o violencias y de qué poblaciones y en qué territorios se ven enfrentados, ¿sí? A nivel regional también reconocemos un posicionamiento del miedo y de la preocupación ciudadana de la inseguridad como el principal problema público. Y esto es un tema que viene desencadenándose, yo diría que la última década, donde problemas típicos como el desempleo o la pobreza pasaron a un segundo o un tercer nivel de importancia de la ciudadanía, superándose entonces por el problema de la inseguridad, del miedo y del delito, ¿sí? Y esto incluso en países donde los niveles delictivos son mucho, mucho menor, digamos, a países donde uno quizás podría pensar que es más justificado, digamos, este incremento o esta preocupación por la inseguridad. Esto también insumado sin duda del juego que ha realizado tanto los medios de comunicación como los propios gobiernos de utilizar a la seguridad o a la inseguridad como un caballito de batalla, ¿no? Cada gobierno entonces lo utiliza como parte de la agenda para poder entonces generar adeptos respecto a la necesidad del abordaje en estas materias, ¿sí? Desconociendo en muchos de estos casos la necesidad entonces de otros problemas que son problemas estructurales donde el Estado debe ser garante de atención y que por lo tanto, y según los propios estudios, y ahí hay un montón de evidencia que también demuestra, digamos, esta vinculación que les mostraba antes, donde la distribución del ingreso, la presencia de pobreza, las brechas, digamos, y la marginación en los territorios desde lo que cuentan algunos sectores en materia de urbanización, por ejemplo, o de acceso a salud, y a educación, por ejemplo, son problemas públicos sociales que afectan directamente a lo que se vive en materia de inseguridad. Sin embargo, esta lógica de priorizar la seguridad y de la seguridad volcada a la seguridad pública se releva por sobre estos otros temas y genera también en la ciudadanía una percepción de que ahí está el problema que enfrentamos las comunidades. Ahora, a propósito de la pandemia que han enfrentado, digamos, que se ha enfrentado a nivel mundial, hay un incremento de ciertos problemas públicos, aunque yo diría más que un incremento, que si bien lo hay en algunos aspectos, hay sobre todo una visibilización de estas desigualdades y de estos problemas que estaban presentes, pero que a propósito, digamos, de lo que generaron las necesarias medidas sanitarias, por ejemplo, incrementaron o intensificaron visibilizaron ciertos problemas, ¿sí? Por lo tanto, hoy día, además de todo este contexto de inseguridad, observamos también una intensificación de la desigualdad, de la pobreza, incluso de esa pobreza extrema o crónica, digamos, que siempre está al margen, ¿no? Que de pronto ingresa a los indicadores de pobreza, pero luego pasa algo como esto y prontamente se van a una pobreza extrema con problemas de hambre, incluso ha incrementado, no sé, las cifras en el caso mexicano, pero en el caso chileno ha incrementado enormemente la población en situación de calle y ese es un gran reflejo, digamos, de cómo estas personas vivían, digamos, al límite o al margen de una situación que se sostenía en términos de pobreza, pero que a propósito, digamos, de ciertas medidas impulsadas por la pandemia, entonces caen a esta situación de pobreza extrema. La inequidad en el acceso a servicios públicos, el incremento de brechas en la educación, en el caso chileno, pero también por lo que conozco en el caso mexicano, el tema de la educación remota o a distancia, ¿no? Lo que ha generado, entre muchos otros problemas para las familias y para los niños, niñas y adolescentes, ha sido un problema de acrecentar la brecha entre quienes tienen mayor capital social, por decirlo de algún modo, que vienen de familias con mayor acceso a una formación en casa, con aquellas otras familias donde el no asistir, digamos, a los sistemas educativos de manera presencial generó entonces impactos enormes, digamos, en los aprendizajes. Entonces muchos hablan que son 2 años incluso irrecuperables para quienes estaban cursando, digamos, la educación. Así, otros problemas, digamos, que han sido visibilizados. Esto también ha demostrado una debilidad institucional, ¿sí? Para poder atender, digamos, las distintas problemáticas en materia de criminalidad, pero también en materia de problemas públicos o problemas sociales, ¿sí?
acrecentado con la evidencia de mayores presencias de problemas de corrupción y de medidas antidemocráticas en el continente, ¿sí? Generando incluso espacios en donde la criminalidad ha penetrado el Estado para lograr sus objetivos económicos y minimizar los costos, ¿sí? Y eso, presencia de eso, y no me voy a extender, digamos, en el caso mexicano, que conocemos, digamos, y hay una larga lista en la cual nos podríamos detener, pero también en Centroamérica, también en Chile, que antes era, digamos, como reconocido, ¿no? Como un país impoluto, donde no sucedían esas cosas, y los últimos 5 años, digamos, han quedado al descubierto un motor de prácticas de corrupción en ámbitos que generalmente provocaban mucha confianza desde la ciudadanía, y internacionalmente habían altos niveles de reconocimiento, por ejemplo, a sus policías, a los carabineros, ¿sí? Y ahí han aparecido un montón de casos que también entonces ponen en jaque a la institucionalidad respecto a cómo se han atendido, digamos, y a cómo funcionan, digamos, estas instituciones, ¿sí? Hay incluso algunos autores, y hay autores que ustedes deben conocer bien, Buscaglia, el propio Astorga, que señalan, por ejemplo, para el caso mexicano, que el tráfico se ha expandido históricamente vinculado al propio Estado en una relación de relativa subordinación, ¿sí? Que para algunos de ellos hoy día se encuentra rota esta vinculación, pero sin embargo, digamos, todos estos elementos nos plantean un escenario sumamente complejo, donde a veces las intervenciones que se desarrollan parecen que son una raya en el agua, ¿no? Y eso es parte, digamos, del escenario en el cual debemos iniciar quienes trabajamos desde el desarrollo de políticas públicas y desarrollos locales de políticas, donde no podemos perder de vista, porque es el escenario marco en el cual enfrentamos, digamos, nuestras intervenciones. Ahora bien, ¿cuál ha sido, digamos, la forma tradicional de atender estos problemas, particularmente los problemas de seguridad, lo que conocemos como enfoque de seguridad nacional o seguridad pública, ¿no? Que en la práctica, y a propósito de los incrementos de estos propios niveles, nos damos cuenta que ha sido ineficaz, ¿sí? ¿A qué me refiero con este enfoque tradicional? A este que ha primado en la región y que en el fondo centra la atención en lo punitivo y en la represión de la criminalidad desde el sistema de justicia penal, ¿sí? Donde el foco es eliminar al enemigo, sea esto desde las Fuerzas Armadas, pero también desde la policía. El policía concibe, digamos, al delincuente, a la persona que se involucra en estas prácticas, como un enemigo, ¿sí? Y ya les comentaba antes, digamos, al equipo, es un grave error desde cualquier enfoque de policía, de estos nuevos enfoques de policía de proximidad, enfoques comunitarios que también han demostrado ser exitosos y eficaces en la prevención y control de la criminalidad en ciertas ciudades, donde efectivamente esa idea de comprender al enemigo tira por tierra, digamos, cualquier acercamiento y comprensión de cómo atender estos problemas desde la raíz, ¿sí? El enfoque tradicional de seguridad, como les decía, no ha resuelto ni disminuido el problema de la criminalidad. Por el contrario, se ha acrecentado, ¿sí? No atiende desde la raíz, y además estas viejas instituciones enfrentan fenómenos nuevos. Entonces, como que la institucionalidad del sistema penal, cárceles, policía, sistema de justicia, se ha quedado estático y no ha logrado como aceptar, comprender y asimilar estas nuevas prácticas criminales, que por lo tanto requieren nuevas formas de atención, ¿sí? Y por el contrario, la idea, digamos, de comprender a quien se involucra en el crimen como un actor racional que decide delinquir, por distintas razones, y ahí habrán distintos enfoques, digamos, criminológicos, desde la idea de la maldad per se, desde la idea de la oportunidad, o incluso algunas desde las condiciones biológicas de los propios sujetos, los harían, digamos, tomar esta decisión de manera, digamos, racional. Ha centrado las estrategias de atención en la disuasión de estos delincuentes racionales, ¿sí? Y esa ha sido la forma tradicional de atender, digamos, el tema desde estos enfoques de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, por ejemplo, si observamos el sistema de justicia, a el incremento de penas o la tipificación de nuevos delitos, y por otro lado, a la reducción de la edad de imputabilidad, ¿sí?
¿Y qué observamos con esto? Que el endurecimiento de penas, cadena perpetua, incluso de pena de muerte, no necesariamente en los países donde se ha aplicado se ha visto reflejado en indicadores de disminución del delito. Por lo tanto, aquí la idea de mayor pena va a disuadir que alguien cometa delito no está funcionando, está como idea lógica o causal, ¿no? La ampliación de catálogos de delitos punibles tampoco lo ha hecho, no significa que se han reducido. Y por otro lado tenemos el caso, digamos, sobre todo en Centroamérica, pero en varios países de la región, han llegado incluso en Centroamérica, hay casos donde se empiezan a imputar a los niños desde los 8 años, ¿sí? 8, 10, 9 años, incluso por debajo de lo que recomienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y en esos países precisamente, y tenemos ahí Salvador, ahí hay otros países, Honduras, que ha reducido, digamos, su edad de imputabilidad, tampoco se ve reflejado en un cambio, digamos, en la participación de jóvenes o adolescentes y jóvenes, digamos, en la criminalidad. Por lo tanto, esta mirada que ha estado centrada en el castigo y en la disuasión y no en la garantía de los victimarios ni de los procesos de reinserción no está siendo efectiva, ¿sí? Si observamos el sistema carcelario, también observamos cárceles, digamos, o lugares que se ven sobrepasadas, hay un incremento de la población en reclusión con esta idea del punitivismo extremo, ¿no? Y que ha llevado a ¿qué? A problemas de hacinamiento y malas condiciones y altos porcentajes de reclusos sin condena. Nos encontramos en estos lugares. Entonces, una idea, y si lo miramos solo desde lo administrativo, si yo tengo más presos, debo construir más cárceles, debo otorgarle mejores condiciones, y eso no ha sucedido, ¿no? Incluso si quisiéramos solo pensar en una lógica de control de quienes tengo adentro, ¿no? Y por otro lado, es más que reconocido el tema de la universidad del crimen al interior de estos centros, donde hay un contagio criminoso, digamos, por inexistencia de separación de reclusos, entre otros. O sea, ni siquiera estos lugares tienen las condiciones necesarias para poder cumplir su objetivo. El objetivo de la cárcel es asegurar, además del castigo, pero por sobre todo es asegurar procesos de reinserción. Y observamos, digamos, que estos lugares en ningún caso cuentan ni con el recurso, ni con el profesional, digamos, destinado, ni con las estrategias para que eso se pueda llevar a cabo. Nuevamente, esta mirada centrada en la pena y en el castigo, está centrada en la pena y el castigo y no en la reinserción. Por lo tanto, no estaría siendo efectiva para el objetivo propósito, digamos, de su existencia. Por último, si observamos el otro actor clásico del sistema penal, y el cual ha asumido, digamos, esta forma de entender, digamos, desde la seguridad tradicional y de atender la problemática del crimen, que son las policías, aquí encontramos, digamos, avances en algunas policías y en algunos, en la gran mayoría, han estado centrados las estrategias en fortalecer los sistemas y en mejorar las condiciones laborales del personal, y ahí ha habido depuración de los cuerpos policiales, hay un incremento de capacitación, incremento de salarios, mejora la estructura. Sin embargo, la atención de las policías no han cambiado en términos de su enfoque de policiamiento, sino que sigue centrada en el orden público, ¿sí? En temas formales y no en temas operativos, ¿sí? No en cambios de cómo acercarse a la comunidad, de cómo prevenir desde su rol como actores preventivos también, ni cómo atender, digamos, las complejidades que les presentaba inicialmente respecto a la criminalidad y a las diferencias que cuentan los distintos grupos que viven en los territorios, ¿sí? Por lo tanto, esta idea, digamos, del sistema tradicional de seguridad, desde seguridad pública, de esta idea de que el delincuente decide y que por lo tanto todas estas acciones que les he mencionado va a disuadir, digamos, también su práctica, es errada desde su inicio, ¿no? Porque no considera otros elementos, digamos, como los factores causales, estructurales, sociales, incluso la propia violencia institucional como parte, digamos, de la integración y la realización de crimen o violencia, ¿sí? Bueno, aquí otro ejemplo que olvidaba, el tema de la otra forma tradicional, digamos, de atender el problema, la militarización de la seguridad. Y aquí no me voy a detener porque, digamos, ustedes ahí hay varios ejemplos, en el caso de la frontera norte, hoy día también en el sur, Centroamérica, y en el caso chileno,
hoy día lo vivimos con el Gualmapu, la población, el pueblo nación mapuche, donde también estas estrategias de militarización, en vez de reducir la criminalidad y la violencia, lo acrecentan y lo acrecentan con víctimas de civiles, con graves violaciones a los derechos humanos y además con un aumento del temor y de la empresa del miedo en esos territorios. Entonces se incrementa el negocio de las cámaras, las alarmas, la compra de armas, etc. ¿Sí? Y no se ve reflejada necesariamente en una reducción, digamos, de la criminalidad. ¿Qué podemos decir entonces de estas medidas? Que la tarea preventiva basada en un alto número de policías, por ejemplo, en calle, llevando intervenciones reactivas, no han sido, digamos, no se ven reflejadas necesariamente en un incremento de la seguridad. Esto no significa que no se requieran más policías en el territorio. Sin duda hay territorios, digamos, muy extensos donde efectivamente se requiere mayor número de policías, de agentes policiales. Sin embargo, lo que se requiere primero es diseñar estrategias de policiamiento que permitan estructurar y organizar cómo se ejecuta el trabajo en territorio. Y ahí hay unos buenos casos, digamos, ahí en México me da gusto ver, vi ahí algunas personas de Nezahualcóyotl y de otros lugares de la República donde se ha avanzado precisamente en eso. O sea, además de considerar, digamos, el incremento de los policías, se ha pensado cómo generar este policiamiento de una forma diferente, la lógica de cuadrantes, la lógica de generar estrategias particulares para ciertos territorios o ciertos problemas, la idea de desarrollar mini diagnósticos por cuadrante, etc. Ahí hay un buen abordaje, digamos, y ahí yo destaco el trabajo que ellos han desarrollado en los últimos años. Bueno, esto también da cuenta de una forma de violencia naturalizada en el desempeño de las tareas de estas instituciones, de las que les mencionaba, las clásicas del sistema penal, y eso ha generado una imagen asociada a niveles de desconfianza por parte de la población de todas estas instancias. O sea, no creemos en el sistema de justicia, vemos en los amplios niveles de impunidad, etc. Bueno, la corrupción, ya les mencionaba, todos estos elementos entonces dan cuenta de la ineficacia y de las malas prácticas que se han generado desde esta forma tradicional, ¿sí? Incluso llegando a medidas fuera de la ley. Y esto es lo más preocupante, que muchas de estas cosas no solo son ejercidas desde estas instituciones, sino que incluso llevan a la ciudadanía a cometer, digamos, actos fuera de la ley, como los linchamientos o los ajusticiamientos comunitarios, como forma, digamos, de hacer justicia a mano propia a propósito de esta impunidad presente en los sistemas de justicia, ¿sí? Pero también incluso al interior de las propias instituciones vemos una regulación ilegal por parte de la policía, también vemos eliminación física de los sospechosos, y ahí hay un montón, digamos, de literatura que puede dar cuenta de estos procesos en Colombia, en México y en otros países de la región. Como conclusión de este apartado podemos decir que han habido estrategias fallidas, que el incremento del crimen sigue en aumento, o sea, que hay un incremento constante, que se ha complejizado, que se incrementan las relaciones violentas, porque además los delitos son cada vez más crueles, y eso también es preocupante, ¿no? O sea, ya no son solo, digamos, los delitos que de igual preocupación, el homicidio, etcétera, sino que hay una crueldad de quienes los están cometiendo. Fomenta la idea del enemigo, y no solo, digamos, en estas instituciones, sino que se transversaliza a la ciudadanía, ¿no? Y a esta lógica de encerrarnos en ciertos barrios, porque cualquiera que es de fuera es nuestro enemigo, que en muchos casos también es impulsado de ciertas medidas preventivas, es algo que está presente, pero que es impulsado desde los propios gobiernos y sus instituciones del sistema penal. Por otro lado, también nos enfrentamos a una seguridad de unos pocos y para unos pocos, ¿no? Porque efectivamente ha empezado a crecer también, quienes diseñan las estrategias de seguridad son unos, y las diseñan, digamos, para algunos también, porque efectivamente estas estrategias no son transversales, no logran introducir a estos barrios de violencia crónica, ¿no? Y eso a su vez se ve reflejado con el crecimiento de la seguridad privada. ¿Sí? Y con el permitir que haya crecido de esa manera, ¿no? Con cero regulación de parte del Estado, porque solo quienes pueden pagarla, ¿sí? Pueden entonces optar a esta seguridad privada que hoy día, digamos, es 3 veces mayor que las fuerzas entonces de la seguridad gubernamental, ¿no? Y eso entonces fortalece aún más el tema de la desigualdad. O sea, acá hay otro nivel de desigualdad que se ve acrecentado, digamos, a propósito de este contexto que es en el acceso a la seguridad,
¿sí? Y ahí entonces encontramos brechas de qué sucede entonces en ciertos sectores de Lomas, por ejemplo, y qué sucede en ciertos sectores de Ecatepec, ¿no? Y bueno, y en centrarse en la idea de que el individuo es el responsable, el que comete el delito porque decide hacerlo, ¿no? O porque, no sé, no, desertó del colegio, bla, pero lo tomamos como decisiones personales más que entender el contexto que impulsa también, sin duda, hay temas de decisiones racionales, eso no lo desconozco, pero no podemos olvidar que hay ciertos factores que nos llevan y nos posicionan en esos contextos. Entonces eso nos hace olvidar, digamos, la violencia estructural e institucional a que se enfrentan ciertas poblaciones, ¿sí? Y aquí yo me quedo para pasar, digamos, a lo que nos convoca hoy día, que es la seguridad ciudadana, con una frase de Renato D'Alima que dice: las políticas públicas centradas exclusivamente en la punición solo tratan el tema de la seguridad administrando crisis y no pensando en cómo resolver las causas de esos problemas, ¿sí? Menos cómo hacerlo de forma innovadora, ¿sí? Y yo creo que eso es un reflejo de lo que ha sucedido, digamos, a nivel regional, ¿sí? Y por lo tanto urge hoy día un nuevo enfoque de seguridad, ¿sí? Y aquí podríamos verlo desde la seguridad ciudadana, urbana o humana, pues, transitar, digamos, a esos nuevos enfoques, que por ahí veía una conferencia que decían, no es un nuevo enfoque, o sea, en Chile se habla de la seguridad ciudadana desde los 90, ¿no? Y yo me fui de aquí en el 2010 y eso estaba sumamente posicionado acá en el país y no había municipio donde no se hablara, que ese era el enfoque que se impulsaba, etcétera. Y cuando llego a México era un tema muy incipiente, pero habían esfuerzos, se estaba trabajando. Regresé 10 años después a Chile y nuevamente está la seguridad pública y pareciera que hubo un retroceso de una década para volver nuevamente a posicionarlo, y eso ha sucedido en el contexto latinoamericano. No es que este enfoque de seguridad ciudadana se haya logrado posicionar y eliminar a los otros, sino que va y viene constantemente, y depende de los gobiernos de turno, y precisamente por eso, porque depende de gobiernos si no se ha logrado generar como una política de Estado, ¿sí? Se requiere posicionar la prevención del delito como una medida eficaz, y para eso también vamos a revisar entonces cuáles han sido los problemas y los avances que nos sirven de aprendizaje para el desarrollo entonces de estrategias, que es lo que esperaríamos que ustedes desde los distintos ámbitos de desempeño pudiesen aportar. Entonces tenemos que surge, digamos, esta idea de la seguridad ciudadana, ¿sí? Y aquí yo tomo esta definición del PNUD, que la comprende como la protección de un núcleo básico de derechos, incluyendo el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de las personas y su derecho a tener una vida digna, ¿sí? Para mí, si bien hay unas múltiples definiciones, esta es la que a mí me hace mucho más sentido, porque creo que efectivamente contempla, por una parte, la introducción del enfoque de derechos en el quehacer de la policía; segundo, pone el foco en el sujeto y en su vida digna, ¿no? Eh, y rompe un poco la idea de que la seguridad debe centrarse en el orden público, sino que en la dignidad o en el bienestar de las personas. Y ahí después podremos ver que hay otros enfoques que han surgido posteriormente que buscan incluso ampliar, digamos, esta mirada, como el de la seguridad humana, pero que coinciden en un punto que es que yo quisiera centrarme, que tiene que ver con el énfasis en la prevención. Pero como ideas fuerzas de esta seguridad ciudadana, que ustedes profundizarán en el módulo respectivo del diplomado, es que ya no solo concentra que la seguridad debe ser atendida desde este sistema penal, sino que es una tarea de todos. Esto no le resta responsabilidad al Estado ni a sus instituciones, ¿no? Obliga a que estas instituciones también se reformulen, que se adapten, que se modifiquen y adapten a los nuevos contextos, ¿sí? Pero también introduce a otros actores, digamos, que son necesarios para la coproducción de la seguridad, como el sector privado, como la sociedad civil, como la propia ciudadanía. Pone el énfasis en la prevención, ¿sí? Insisto, no implica dejar de lado al sistema penal, es complementario, pero el énfasis tiene que estar ahí. Mientras se atienden causas, factores de riesgo, factores de protección, el sistema penal está para operar en lo que debería estar. Policía debería prevenir y controlar el delito, ¿sí? Sistema de justicia debería hacer justicia, ¿no? Y las cárceles deberían hacer reinserción social, ¿sí?
Luego, reconocer las formas necesarias entonces de estas instituciones, ya se los mencionaba. Insisto, este enfoque entonces centra la atención en los ciudadanos, su protección y ejercicio de derechos, no en el orden público, ¿sí? Sin duda es importante, sí, claro, es parte de la gobernabilidad, pero el foco de las políticas y de las estrategias es en el sujeto. Luego, complementa las estrategias de contención y control con las estrategias de prevención y de reinserción, hoy día incluso impulsando que la reinserción venga también de la mano de estos nuevos enfoques de justicia restaurativa. Prioriza la prevención, que atiende los problemas desde la raíz, desde las causas y los factores de riesgo, ¿sí? Incorpora la participación activa de todos los actores en su diseño, implementación y evaluación, lo que entendemos como coproducción de la seguridad. Por otra parte, reconoce atender la seguridad objetiva, que es la manifestación de los delitos y las violencias, ¿sí? Pero también la subjetiva, que era algo que la forma tradicional de atender la seguridad no lo ponía o no lo verbalizaba, ¿sí? Y es importante, digamos, reconocer su importancia, puesto que el temor y la percepción de inseguridad se hace realidad, ¿no? Y deja de ser subjetivo cuando afecta nuestras rutinas, cuando lleva a modificar nuestras prácticas, cuando él limita mis salidas nocturnas, cuando lo lleva a que yo incremente mis medidas de seguridad familiar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eso que pareciera ser subjetivo y un temor y una idea, se hace práctico, se hace objetivo. Y por lo tanto, las políticas en esta materia deben entonces pensar en estrategias que contribuyan a la reducción de ese temor. Y por eso plantea, digamos, este enfoque, la necesidad de pensar en políticas integrales de seguridad, que controlen el fenómeno, que prevengan causas, que atiendan la inseguridad. De la mano, y esto es importante, de eficientes políticas sociales y urbanísticas, que atiendan los problemas sociales, ¿sí? Nos sirve de mucho, pero aporta que nosotros estemos desarrollando políticas de seguridad integradas en esto cuando incrementan cada vez los niveles de desigualdad, de pobreza en nuestros contextos. Si no se desarrollan políticas que atiendan esas problemáticas, difícilmente vamos a encontrar casos, digamos, donde efectivamente logremos mantener controlados los fenómenos de violencia e inseguridad. Por ahí veía una conferencia donde se presentaba un caso outlier de esto, que era el caso nicaragüense, donde nos presentaban que aun cuando existían grandes problemas de debilidad institucional, grandes problemas de delincuencia, de situación económica, etcétera, habían logrado mantener a raya, digamos, ciertos en los niveles de delictividad, de delictivos, perdón, y criminales, a propósito de un muy buen trabajo de su policía, pero yo diría que son casos excepcionales, y habría que ver también qué sucedió post-2018 en ese caso, ¿sí? Entonces, pero la evidencia muestra que si no atendemos estos problemas, la violencia crónica se instala, ¿sí? Y por otro lado, hacer énfasis en que, y por eso hacemos esta distinción, por un lado van estas políticas de seguridad y por otro tienen que ir las políticas sociales, que no son equiparables. Política social no es igual a política de prevención, ¿sí? Tienen distintos objetivos. Uno está centrado en reducir, digamos, el delito, el daño, las víctimas, y otro, generar bienestar. Si bien hay una transición en enfoques que buscan posicionar, digamos, la necesidad de atender esos temas, no es lo mismo, ¿sí? Y estas políticas sociales deben focalizarse y vincularse, y ahí aportan a la prevención. Cuando efectivamente logramos llevar ciertas políticas sociales a ciertos territorios que van a atender derechamente a las poblaciones que identificamos que se ven afectadas por ciertos delitos, por ciertas violencias, logramos entonces que la política social se esté vinculando a la política de prevención, ¿sí? Y aporte entonces a la reducción de los delitos o violencia que hayamos definido. Sí, básicamente entonces la seguridad ciudadana integra entonces estos dos, es decir, prevención y control, sin perder de vista, digamos, el tema de los derechos humanos. Solo lo menciono porque no voy a trabajar más en esto, pero quiero hacer como un énfasis que transitar a la seguridad humana es básicamente incorporar una mirada aún más amplia, digamos, de este tema, que implica atender las múltiples vulnerabilidades presentes en los distintos grupos, migrantes, niñas, mujeres, no solo criminalidad y sus causas, ¿sí? Como quizás lo podría hacer, aunque desde distintos enfoques la seguridad ciudadana reconoce vulnerabilidades individuales y colectivas, pretende, al igual que el otro enfoque, hacer una atención integral, pero aquí lo amplía.
no solo al tema de la seguridad ciudadana, sino también a la alimentaria, a la ecológica, medioambiental, etc. Pero sin embargo, al igual que la seguridad ciudadana, en el caso específico de lo que tiene que ver con la seguridad en las comunidades, plantea el foco en la prevención social, ¿sí? Ahí hay algunas distinciones de enfoques teóricos, no solo plantea el tema de la atención desde un enfoque epidemiológico de factores de riesgo y factores protectores, sino también incorpora otras formas de comprender el trabajo ahí, desde la resiliencia comunitaria, la eficacia colectiva, etcétera, que podríamos, digamos, encontrar ciertos empates con el enfoque de la seguridad ciudadana, pero aquí yo solo lo dejaría con que ambas buscan priorizar en materia de seguridad ciudadana o colectiva el tema de la prevención social. ¿Sí? Y me introduzco entonces a la prevención de la delincuencia y la violencia, o lo que en México también se ha llamado como prevención social, como quedó estipulado en la ley. Se reconoce como una estrategia que actúa sobre la delincuencia comprendiéndola como un fenómeno complejo y multifactorial, y por lo tanto, a propósito de estas múltiples causas o factores que la pueden explicar, existen distintas teorías criminológicas que buscan entonces atender estas distintas causas, ¿no? Estas acciones se articulan sobre evidencia empírica, conceptos teóricos y acciones destinadas a neutralizar y corregir las causas de la delincuencia, ¿sí? Debe actuar de forma focalizada. ¿Y a qué me refiero con focalizada? Focalizada en un territorio, en una población, en la atención de un delito o de una violencia, y trabajar en red, ¿sí? Es posible trabajar en un territorio, y en ese territorio, microterritorio, podría ser un barrio, poder atender más de un delito y más de una violencia, ¿sí? Pero en el fondo ahí la focalización primera es territorial, ¿sí? O podría pensar en una estrategia a nivel nacional que pensara en focalizar en una población mayormente afectada, las mujeres. Entonces trabajaría estrategias específicas para cómo prevenir ciertos delitos que se ven afectadas las mujeres, o podría a lo mejor enfocarme en un entorno y en un tipo de violencia, como la violencia escolar, ¿sí? Y desarrollar estrategias ahí. Lo importante es tener claro desde el inicio cuál es el delito, cuál es la violencia, cuál es el entorno en el cual lo voy a trabajar y qué es lo que quiero alcanzar. Por lo tanto, definirme inicialmente qué es lo que quiero reducir, cuál es el problema que voy a atacar, aun cuando pueden haber muchos otros problemas relacionados. Tengo que atender un problema y buscar cuál es la mejor estrategia para atender ese problema, ¿sí? Bueno, ahora, prevención del delito tampoco es un concepto unívoco, ¿sí? Hay diferentes interpretaciones, distintas definiciones, ¿sí? Aunque hay ciertos como acuerdos o consensos a los que se ha llegado, digamos, en los últimos 15 años que se viene desarrollando estrategias preventivas. Todos ellos, todos estos consensos están, digamos, insumados de distintos enfoques teóricos, entonces que le dan la fortaleza y la evidencia y la causalidad, si se quiere, a que si yo atiendo de esta forma tal factor de riesgo, debería conseguir esto, ¿sí? Eh, hay y el rango de impacto, insisto, va desde atender ciertos delitos y violencias hasta atender también la sensación de inseguridad. Ya les decía que se requiere una focalización espacial, temática o poblacional, y que tiene múltiples impactos, porque hay algunos de estos elementos que no solo van a ayudar a la reducción de una X delito o una X violencia, sino que también trae consigo otros efectos, digamos, colaterales, si se quiere, pero que en algunos casos pueden ser incluso un fin mayor, como por ejemplo la organización de un territorio, ¿sí? La organización de una comunidad puede ser concebida como un medio, como parte de mi estrategia para reducir, por ejemplo, faltas administrativas que se cometen en una plaza. Sin embargo, termina siendo un fin en sí mismo lograr una comunidad más organizada, más cohesionada, más vinculada, que haya mayor confianza, ¿sí? Entonces hay un aporte, digamos, a otros efectos. No perder de vista entonces que la prevención en sus estrategias concentra, digamos, la atención en dos líneas. Por un lado, atiende al individuo, y por otro lado a su contexto, entorno o ambiente, ¿sí? Al individuo, y al individuo puede ser al agresor, ¿sí? Cuando generamos estrategias para estos jóvenes ya involucrados en delito, o hombres agresores, por ejemplo, ¿sí? O a las víctimas de estos delitos, y por otro lado a las situaciones facilitadoras de que estos contextos se den, ¿sí?
Entonces, es esta proximidad la que diferencia la acción de la prevención de una política o de un programa que se dirige a la totalidad de población o de los grupos humanos importantes. Nosotros acá tenemos que focalizar cómo nuestra acción, cómo nuestra estrategia de prevención va a atender, por un lado, a el agresor o posible agresor, a las víctimas o posibles víctimas también, y al contexto en el cual ellos están inmersos. ¿Sí? Y aquí solo voy a pasar rápido porque ustedes ya seguramente lo han visto en las otras conferencias, pero además a propósito de sus trabajos los deben conocer bien. Bueno, tenemos distintas prevención social, estos son los tipos de prevención que no podemos perder de vista al momento de definir estrategia social, comunitaria, situacional. En el caso mexicano se habla también de la psicosocial y de la policial. La literatura, digamos, internacional menciona estas tres y menciona otras prevenciones focalizadas, prevención hacia los jóvenes, prevención de la reinserción, etcétera, digamos, pero lo interesante de estos tipos de prevención que ofrecen, digamos, un panorama de estrategias que no son excluyentes, que pueden llegar a ser complementarias, dependiendo de el delito o la violencia que se busca atender. Por otro lado, además de definir cuáles son estos tipos de violencia, deberíamos identificar posteriormente a qué niveles de prevención, es decir, a qué grupos vamos a atender con estas estrategias. Porque podemos entender a una prevención primaria, es decir, a la población general, básicamente actuando sobre los contextos sociales y situacionales que evitan que se favorezcan estas prácticas delictivas, ¿sí? Y ahí identificando los distintos identificando y reduciendo los factores de riesgo. Por otro lado, una prevención secundaria, ¿no? Que identifica a potenciales victimarios o agresores y busca rectificar las conductas o situaciones problemáticas. Esta es como atender a las poblaciones de riesgo, ¿no? Aquellos que creemos que están principalmente expuestos a la violencia o al delito, jóvenes, adolescentes, etcétera. Y por otro, y ya en un tema más pequeño, que es una población más pequeña, más reducida, pero también es una intervención mucho más compleja, realizar prevención terciaria, que es básicamente atender a quienes ya han sido agresores o victimarios o a las víctimas, ¿sí? Y aquí la idea es buscar interrumpir carreras delictivas y promover la reinserción de estos criminales, pero también reducir los impactos, digamos, que la violencia ha generado en las víctimas. Entonces, tenemos los tipos de prevención, luego identificamos a qué nivel los vamos a atender, porque se puede hacer prevención social con población terciaria, pero también se podría hacer a la población en general. Y luego focalizar en qué entorno voy a trabajar. Voy a trabajar con el individuo, con la familia, la escuela, la comunidad. Generalmente estos ámbitos van de la mano. Difícilmente uno puede desarrollar una estrategia en la escuela si no involucra a la familia de estos estudiantes y si no involucra también a los individuos y al entorno en el que está la escuela, ¿sí? Sin embargo, uno concentra la intervención en un lugar, pero no debe de perder de vista que es importante hacer una triangulación de estos entornos. ¿Cuáles han sido entonces las políticas más típicas desarrolladas en estas líneas de prevención? Bueno, tenemos algunas gubernamentales y nacionales, y ahí tenemos las leyes, en el caso mexicano la Ley General de Prevención, tenemos planes nacionales, ¿no? Tenemos el Plan Nacional de Prevención, en el caso mexicano también hay consejos ciudadanos, etcétera. También tenemos algunas acciones de gobiernos locales, ¿sí? Que ellos las han impulsado, por ejemplo, el tema de las horas zanahorias que les llamaban en Colombia y en Brasil, que era como establecer ciertos horarios para la venta de alcohol, o el tema de las campañas de desarme, o las estrategias de recuperación de espacio público, o programas integrales que incorporan, digamos, distintas estrategias de intervención en un solo territorio. Y por otro lado también hay que reconocer las acciones que se han desarrollado desde la sociedad civil o desde las comunidades. Y aquí, bueno, este diplomado es un gran ejemplo de ello, ¿no? El tema de la capacitación en estas temáticas para poder sensibilizar a las comunidades de la importancia de hacer esta transición a estos nuevos enfoques y posicionar la prevención como una estrategia eficaz que da resultados y mostrar entonces también cómo debiera generarse, teniendo en claro que no hay varitas mágicas, que no es posible decir que hay una sola forma de atender, sino que hay múltiples formas, que la evidencia, digamos, que se dispone es amplia en el tema, pero es importante observarla, no partir de cero. Es importante no inventar el hilo negro ni la rueda, porque ya se inventó hace mucho tiempo. Entonces hay que reconocer los aprendizajes, lo bueno, lo malo, lo que funciona, lo que no, para poder entonces desarrollar prácticas en los territorios. Y por eso instancias como estas son muy valiosas, porque nos permite entonces profundizar nuestro conocimiento
uno siempre puede aprender nuevas cosas y es necesario además en estos contextos tan cambiantes ir actualizándose respecto, digamos, a lo que se viene desarrollando. De ahí los observatorios ciudadanos, que también son una súper buena fuente, etcétera. Han habido un montón de estrategias que se han desarrollado. El problema desde quienes han implementado estas estrategias es que mayoritariamente no se ha generado suficiente evidencia, ¿sí? No hay, o son menos las evaluaciones robustas respecto a este tema, sobre todo, y este es un problema que va más allá de quienes implementan, que hay un problema de datos, hay un problema de la información disponible que nos permite en un primer momento definir líneas bases para poder decir, desde aquí parto y después mostrar hasta aquí llegué, ¿sí? Entonces, generalmente no destinamos como el tiempo necesario y los recursos para poder definir no solo el diagnóstico que permitió generar la estrategia, sino los indicadores que pretendemos alcanzar o cuáles son los objetivos que queremos lograr, las metas que queremos para poder demostrar posteriormente si funcionó o no funcionó, ¿sí? Otra dificultad es que a veces esos logros no son tan claros. O sea, queremos atender la inseguridad, ya sí, pero ¿qué? ¿No? O sea, queremos atender el problema de la Plaza Madero, ok, pero ¿qué? Porque habían múltiples problemas en la Plaza Madero. ¿Qué de ello queremos atender? ¿Vamos a reducir las faltas administrativas de ese territorio? ¿Vamos a disminuir la percepción de inseguridad? Etcétera. Entonces, es importante definir qué de esos múltiples problemas que nos vamos a encontrar constantemente en los territorios, en qué nos vamos a focalizar, probablemente sin perder de vista a los otros. Podremos generar otras estrategias, pero para cada una de ellas es importante medir. Y para eso necesitamos poner esfuerzos en el establecimiento de líneas base o de datos y de metas que nos permitan medir. Por otro lado, los recursos no son sostenibles, ¿sí? Generalmente quienes implementan estas estrategias lo trabajan a partir de subsidios, sobre todo los gobiernos locales, y subsidios que están condicionados a ciertos indicadores que no siempre son los más adecuados para demostrar que el tema está funcionando. Yo siempre digo, la prevención es en mediano o corto plazo, lo cual no significa que yo no tenga indicadores que pueda mostrar en el corto plazo si hago bien mi estrategia. Pero necesito mostrarlos y necesito definirlos para que efectivamente haya una credibilidad o haya una confianza de que voy a alcanzar lo que estoy prometiendo en el mediano plazo, ¿sí? También ahí no hemos quedado solo con la idea de que prevención es en el mediano y largo plazo y por lo tanto no tengo nada que mostrar, ¿no? Y también han habido muchas improvisaciones, innovaciones no rigurosas, no se observa la evidencia, no hay lógicas causales que demuestren que lo que estamos haciendo efectivamente va a aportar a la disminución del delito, la violencia que queremos atender, ¿sí? Del caso en los problemas desde los gobiernos o las autoridades, se ha asumido prácticas desde los gobiernos que no han sido constantes, hay regresiones a los enfoques tradicionales, ¿sí? Entonces posicionamos ciertos temas, pero luego volvemos a priorizar lo otro. Y también en muchos casos la prevención y la seguridad ciudadana se ha asumido como una narrativa o como algo discursivo, sin un correlato práctico. Los programas no tienen la continuidad financiera, no hay un acompañamiento técnico, ¿sí? Y hay simulación, básicamente, ¿sí? Entonces se exigen resultados cortoplacistas, y eso tampoco permite entonces el desarrollo de estrategias que requieren de mayor tiempo, requieren del recurso necesario para poder implementarse y alcanzar los resultados. Y en muchos casos también se observa que no hay voluntad política y que efectivamente no ha logrado transmitir ni sensibilizar a la comunidad de estos nuevos enfoques. Entonces uno se encuentra con comunidades que siguen exigiendo mayor punición, mayor control, no mayor policía, represión, etcétera, ¿sí? Y eso también ha sido un problema de los gobiernos que no han logrado, de los gobiernos y de quienes han implementado estas estrategias que no hemos logrado, digamos, entonces empapar a la comunidad de la necesidad de abordar entonces estos problemas desde la prevención y desde la atención de las causas y de los factores de riesgo. Pero también han habido avances, y eso es importante reconocerlo. O sea, se ha repensado la seguridad y se está asumiendo la complejidad. Y yo creo que también es un avance pensar desde lo institucional cómo existen estas leyes que deberían de alguna forma obligar, digamos, la atención desde ahí, cómo se ha generado una institucionalidad, digamos, de el tema. Luego, una institucionalidad que ha permitido entonces también formar equipos
bueno, y aquí la Fundación ha contribuido enormemente también en esa capacitación, digamos, a los equipos en estas temáticas. Luego hemos buscado enfoques más comprensivos, ¿no? Que logre comprender el problema de la inseguridad y la violencia desde el reconocimiento de las múltiples causas de los fenómenos, y la necesidad de estos abordajes multidisciplinarios. Se ha establecido el requisito de basarse en evidencia, y eso también a propósito, digamos, de las improvisaciones iniciales. Cada vez más se exige que nuestras intervenciones, digamos, estén basadas en buenas prácticas, que hayan evaluaciones, que hayamos revisado estudios, que permita decir que lo que estamos proponiendo tiene una base teórica, práctica, digamos, que efectivamente dé cuenta de que puede funcionar adaptándose al contexto en el cual estemos proponiéndolo. Y se han integrado diferentes actores también en este proceso, es decir, ya no solo se piensa la seguridad o se ha trabajado en estos, digamos, en estas propuestas desde el gobierno, sino que también la academia y distintos centros de pensamiento especializados, la sociedad civil, los privados se han involucrado, ahí tenemos casos en la frontera como FICOSEC y otras instancias, digamos, han destinado recursos para desarrollar estrategias de este tipo y poder entonces contribuir al desarrollo, digamos, de prácticas en materia de prevención y entonces que aporten a reducir la inseguridad de los territorios. Y eso da cuenta en que entonces sí hemos avanzado al menos en la coproducción de ciertos elementos o al menos en el reconocimiento de que es necesario plantear, digamos, una atención a la seguridad desde ahí o desde lo que otros llaman la gobernanza. Entonces los principales aprendizajes que además hemos generado es la importancia del rol de lo local, ¿sí? De la coproducción de la seguridad, de basarnos en evidencia y de focalizar y priorizar el problema, identificar la población afectada y los factores de riesgo y protección, el tipo de intervención, el nivel y el ámbito de intervención. Guille. Sí, perdona, me dicen que vas muy rapidito. Ah, ok. Nada más, perdón la interrupción. ¿Voy muy rápido en el hablar o voy avanzando muy rápido? Ale, porfa. No te escuchamos, Ale. No te Perdón, nada más nos comentaron que va un poquito rápido, pero no nos comentaron si en el habla o en la Puede presentación de ser ahí los un poco ambos, ¿no? elementos. Nos comentan que en el habla. Ah, ok, perfecto, sí, ya me embalé. Perdónenme, voy a bajarle. ¿Cuánto tiempo llevo, Ale? Nos quedan 26 minutos para Perfecto, entrar a la sesión de preguntas y respuestas. bueno, respiro y sigo. Bueno, lo que les decía y que me parece muy importante como aprendizaje es entonces esta énfasis en lo local, ¿sí? Eh, Reconocer lo que les decía desde un primer momento, la seguridad, la criminalidad se ha globalizado, pero se localiza también y toma particularidades locales y por lo tanto es prioritario la atención de prevención desde lo local. Y ahí la evidencia es vasta respecto a experiencias donde mayormente han sido exitosas son estas estrategias que han sido impulsadas desde los gobiernos locales, ¿sí? La coproducción de la seguridad, ya les decía, la participación de los múltiples actores, basarnos en evidencia, y esto hoy día es una exigencia afortunadamente transversal. La comunidad internacional, y yo esperaría que los gobiernos mexicanos también lo hagan, exigen cada vez más que nuestras propuestas en materia de prevención estén documentadas, ¿sí? Y ahí hay una multiplicidad de repositorios que presentan, digamos, y que se han dado a la tarea de reunir buenas prácticas. Y aquí me quisiera detener porque también es una muy mala práctica que solo se hable de buena práctica, ¿sí? Como si no pudiésemos aprender, digamos, de aquello que ha sido fallido, ¿sí? Y también es un error nuestro de solo mostrar lo que funciona, ¿sí? Entonces aquí recomendaciones para quienes trabajan también desde esa perspectiva. Es sumamente importante sistematizar y describir lo bueno y lo malo, porque de lo malo podemos ver qué es lo que no tenemos que hacer o cómo salimos a veces de esos embrollos, ¿sí? Que también eh, son experiencias que aportan a quienes se encuentran como ustedes desarrollando prácticas similares, ¿sí? Así que ahí
Importante entonces basarnos en evidencia y buscar lo que se ha escrito, lo bueno, y también van a encontrar cada vez más que se atreven a hablar de aquellas cosas que no han funcionado y por qué no han funcionado, ¿sí? Y por último, lo que les decía, focalizar y priorizar el problema, identificar la población afectada, los factores de riesgo y protección que están en torno a ese problema y cómo esos inciden en esa población, el tipo de intervención o el tipo de prevención, el nivel y el ámbito de intervención. Eso también es un aprendizaje. Antes se veían estos elementos como excluyentes, o trabajo un tipo de prevención o trabajo por niveles, y hoy día reconocemos que es necesario poder hacer esta distinción y ya lo vamos a ver ahora. Porque ahora pasamos al qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer ante este escenario? Por lo pronto yo también soy una convencida de que en lo local se juega el éxito de las políticas de prevención y control, ¿sí? Y por lo tanto yo le doy un énfasis al trabajo desde ahí. ¿Qué hacer? Bueno, coproducir es importante, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo podemos vincularnos, la evidencia, no inventar la rueda, ya lo decíamos, y estrategias lógicamente planeadas, ¿sí? Con la coproducción, ya les decía, la prevención y el enfoque de seguridad ciudadana no excluye el trabajo de la policía ni del sistema judicial, sino que busca que sean partícipes desde una perspectiva de proximidad, y aquí todos los enfoques de policía comunitaria, de proximidad orientada a problemas, y la justicia cívica, por ejemplo, y estos nuevos enfoques que se están posicionando en México, del quehacer de la justicia. Por otro lado, la acción gubernamental, la definición de políticas macro, eso no es un error, en algún momento fue criticado, digamos, el programa nacional a propósito de que era un programa para el contexto mexicano, pero ese programa siempre fue pensado como un marco que establecía qué elementos o qué grandes objetivos y estrategias se planteaban a nivel país, pero que evidentemente tenían que bajar con un correlato a lo que sucedía en cada uno de los territorios. La idea no era replicar el programa al nivel local, sino más bien asumir cuáles de esas estrategias o cuáles de esos problemas podían estar presentes en los territorios y por lo tanto cómo atender, digamos, desde las distintas estrategias. Ese siempre va a ser el marco, ¿no?, que guía por dónde podemos ir, pero sin duda requiere de un trabajo en red desde el gobierno local o municipal, desde los actores comunitarios, con agentes públicos y privados, ¿sí? Entonces, esta triada es fundamental para la coproducción. Para la mayor eficacia de la prevención también, y en insistir en esto, entonces se depende de esta sincronía que tiene que haber entre el control social formal, ¿sí?, lo que ejercen las policías, pero también del control social informal, que es lo que entendemos hacen las comunidades, ¿no? Comunidades que son más participativas, más activas, vigilantes, vinculadas, con confianza, con niveles de solidaridad, etcétera, generan entonces mayor presencia y apropiación del espacio público y por lo tanto aportan, digamos, a la prevención de ciertas situaciones delictivas o de violencia. Por eso es fundamental la relación que se puede dar entre policía y comunidad. Y por otro lado, el involucramiento de la comunidad en otros temas, como grupos de autocuidado, de autoayuda. No, con esto no me refiero así como a la policía, digamos, ahí, o a los grupos de vigilancia comunitarios per se armados, ¿no?, sino que más bien en la idea de poder atender desde lo social, desde lo comunitario, la construcción de apoyos, de solidaridad que nos lleve a fortalecer entonces el tejido social y los lazos vecinales. Y por otro lado, acciones locales organizadas. ¿Sí? Ahí la gama amplia que conocen bien es quien trabajan desde los municipios. Evidencia. Y esto es fundamental. La evidencia se refiere básicamente a los resultados obtenidos en una etapa de implementación de alguna política, programa, proyecto, ¿no? Los resultados mediante una evaluación rigurosa, con criterios y metodologías claras, robustas, que aseguren la validez de los resultados que emiten. Idealmente evaluaciones externas, también pueden ser internas, pero básicamente se han generado desde fuera y
que indique claramente los impactos alcanzados y si fueron responsabilidad de la intervención. En general, la evidencia que se ha desarrollado en materia de prevención está centrada desde esta perspectiva, ¿sí? Y entonces, este enfoque de la generación de evidencia surge más o menos desde los 90, y ahí hay varios autores, Farrington, Sherman, Pinsky, entre otros, buscan identificar las intervenciones que funcionan, las que no funcionan y las que prometen, ¿sí? Y ahí entonces ya les decía, hay a nivel internacional un montón de páginas incluso que se han dedicado a recoger estas experiencias. El CIPC, el Instituto de Prevención del Crimen de Canadá, tiene un súper buen repositorio. Acá en Chile, Paz Ciudadana, cuenta también la Universidad de Chile, y así hay múltiples, digamos, instancias donde ustedes pueden encontrar por temáticas, por área, que funciona con jóvenes, que funciona con mujeres. Entiendo que como parte de la bibliografía que también les reporta el diplomado, hay harta información al respecto que pueden entonces reconocer, identificar intervenciones que han sido ampliamente evaluadas, ¿sí? Y esto demuestra, por lo tanto, que prevenir la violencia es posible, que no es un dogma de fe, sino que hay evidencia que demuestra que sí alcanza los resultados, ¿sí? Si se hace bien, si se opera desde la robustez en el diseño, ¿no? Reconociendo entonces lógicas causales, ¿no? Que este delito se atiende a esta población, en este entorno, efectivamente logramos entonces esta evidencia que da cuenta de resultados. Diversos estudios se han dedicado a analizar distintas pruebas científicas, y ahí hay múltiples, sobre todo en las evaluaciones de impacto, que terminan demostrando, digamos, estos resultados en distintos elementos, ¿sí? O sea, ahí insistir en que algunas de estas evaluaciones demuestran que incluso ciertos programas, solo un elemento fue el que consiguió los resultados esperados, mientras otros no, y por lo tanto esos elementos han servido para hacer nuevamente otros diseños de intervenciones, y así se ha ido robusteciendo, como por ejemplo en el caso de Joven, el tema de la terapia cognitivo-conductual, ampliamente documentada, que sirve para el trabajo con población joven infractora, por ejemplo, ¿no? Siempre ha existido violencia, como también, y yo me quedo con esta idea, siempre ha existido violencia, como también diferentes formas de enfrentarla. Se ha contribuido desde diversas visiones a su abordaje. Y aquí una cita de Kraft que dice: a pesar de que la violencia siempre ha estado presente, el mundo no tiene que aceptarla como una parte inevitable de la condición humana. Siempre ha habido violencia, pero también siempre han surgido sistemas, y ahí religiosos, filosóficos, jurídicos, comunales, para prevenirla o limitar su aparición. Ninguno ha sido completamente exitoso, pero todos han aportado algo a la disminución de este rasgo distintivo de la civilización. Y eso me parece central, porque también creo que un error que se ha cometido en general, no solo en la política de seguridad tradicional, sino también desde la seguridad ciudadana y de cómo se ha impulsado desde los gobiernos, es creer que hay una sola forma de atender, ¿no? Entonces los gobiernos dicen: los comités de seguridad ciudadana son la opción, ¿no? Y todos trabajamos en comités de seguridad ciudadana. O el trabajo desde la justicia cívica es el gran, o la policía de proximidad. Y lo que efectivamente nos damos cuenta es que no hay una forma de atender, ¿no? No existe la evidencia para decir que con solo una estrategia vamos a lograr aportar a la prevención de la criminalidad y la violencia y a reducir los niveles de criminalidad, sino que más bien aportan, insisto, en sus distintas dimensiones para contener, para prevenir o para reducir ciertos delitos en ciertas poblaciones, en ciertos entornos, ¿sí? Pese a ello, existen como ciertas características o condiciones generales que se demuestra que en la mayoría de estos casos están presentes estos elementos, ¿sí? Primero, la necesidad de diagnósticos integrales. O sea, lo que les decía, tenemos un problema, ok, diagnostiquemos, pero focalicemos el territorio y démonos cuenta de cuáles son los distintos problemas, los distintos delitos, las distintas violencias. Focalicémonos en un territorio, definamos una población objetiva, diseñemos intervenciones integrales y coordinadas, vinculémonos con las políticas en el territorio, generemos procesos evaluativos y démosle centralidad y liderazgo a las autoridades locales, ¿sí?
esos elementos en la mayoría de las intervenciones están presentes. Me voy a saltar esta solo para decir, porque ya es lo mismo, que la estrategia lógica entonces debería ser, en un diagnóstico, poder definir el problema a atender. Esto es lo que podría ser nuestro diagnóstico, ¿no? Primero, definir el problema a atender de esta multiplicidad de problemas que pueden estar presentes, definir cuál va a ser el delito o la violencia, porque insisto, la inseguridad es un problema muy amplio y entonces hay que priorizar, no podemos atenderlo todo. Luego ver qué población está afectada por ese delito o esa violencia, no todos se ven impactados de la misma manera, ¿sí? Entonces hay que seleccionar a los grupos más vulnerables ante ese problema, identificar los factores de riesgo y protectores de ese delito, ¿sí? Y reconocer los actores que intervienen o que pueden aportar en la atención de ese, ¿sí? Eso a nivel de diagnóstico. A tener en cuenta en este sentido que hay ciertos factores de riesgo que incrementan la probabilidad de vincularse con delincuencia, también hay ciertos factores que ayudan a la probabilidad, a disminuir esa probabilidad. Por lo tanto, no solo centrarnos en los factores de riesgo, sino también en los factores protectores, que hay una multiplicidad de factores y entonces que por sí solo uno no explica la conducta delictual y por eso la necesidad de atenderlos a más de uno, que un solo factor de riesgo puede ser responsable de muchos efectos negativos y a su vez estos efectos o conductas sirven como antesala de la manifestación de otros factores. Entonces, por eso la importancia de poder reconocer mayormente cuál es el problema y los distintos factores. Luego veré, a propósito de la evidencia, cuáles de ellos voy a atender. Lo mismo. Ahora, en términos de diseño, luego de haber desarrollado esta etapa, tendría que revisar la evidencia y entonces ver qué se ha realizado para atender ese delito o esa violencia que he seleccionado, ¿sí? Para esas poblaciones, reconocer entonces qué es lo que se ha escrito al respecto. Luego, identificar con qué tipo de prevención social, situacional, comunitaria, psicosocial se ha atendido ese problema, ¿sí? Insistir que no son excluyentes, que se puede trabajar con más de una. Y luego identificar entonces a qué niveles de prevención o en qué niveles se ha atendido para todo, se ha focalizado en un grupo, ¿sí? Se ha trabajado con aquellos que ya han cometido delito, pueden complementarse, pero normalmente se releva una, ¿sí? Y eso también hay que aclararlo. Y finalmente el entorno donde se aplicará, ¿sí? Las mayormente exitosas son las que son multientornos, y eso también hay que señalarlo. Aquí lo del tipo de prevención, porque si estamos en una plaza, sin duda, y el problema que les planteaba de la Plaza Madero, bueno, evidentemente ahí hay que trabajar con los jóvenes que estaban dándole uso a ese espacio, pero también habría que tomar ciertas medidas situacionales para que la plaza no sea así de oscura, sino que efectivamente atender ciertas condiciones ahí en el territorio. Por lo tanto, aquí estaría trabajando con dos tipos de prevención, comunitaria y situacional, y sin duda a dos niveles, porque el nivel, digamos, de recuperación de una plaza podría ser pensado como en un nivel primario, porque atiende a todos por igual, ¿no? O apoya a toda la comunidad. En cambio, si voy a trabajar con esos jóvenes que consideramos que están en riesgo, entonces ya estoy haciendo un nivel de prevención secundaria. A nivel de implementación, se sugiere cada vez más el trabajo con teorías de cambio robustas, donde se precise la lógica de los cambios, donde se integren los distintos componentes, actividades, recursos y la forma de medición, ¿sí? Registrar y sistematizar el proceso, lo bueno y lo malo, ya insistía en eso es una tarea pendiente generalmente de las instituciones, levantar información cuantitativa y cualitativa de la población atendida y el entorno. Normalmente se queda uno solo con los indicadores cuantitativos de los avances, de la gestión, de las distintas pruebas que les aplicamos para ver, digamos, los logros o el riesgo. Importante reconocer, y ahí hay distintas metodologías, la de cambio más significativo es una de las que a mí más me gusta, que recoge la visión de quien pasa por las intervenciones y ayuda a esa visión no solo a recoger lo más exitoso desde su propia visión, sino que nos ayuda entonces a ir adaptando y evaluando las intervenciones que desarrollamos a propósito de la voz de los beneficiarios. Y la rendición de cuentas, y con esto me refiero no solo a las instituciones financistas, a los gobiernos, a la comunidad, sino que a los propios beneficiarios. También ir contándoles a ellos, y con esto no solo me refiero al recurso, sino a los avances que van teniendo en el proceso de intervención. Y finalmente, en esta estrategia lógica, donde vimos diagnóstico, diseño, implementación, el monitoreo y evaluación, definir desde el inicio, desde el diseño, cuáles son los resultados de corto, mediano y largo plazo,
en torno al problema que queremos atender y a los factores diagnosticados como iniciales, ¿sí? Cuál fue mi línea base y en función de eso definir entonces estos resultados esperados, establecer cuáles son los indicadores y metas que van a medir cada uno de los componentes de la estrategia, y aquí es importante, sin duda, para las instituciones medir la gestión, las actividades realizadas, cuántos participaron, etcétera, pero sobre todo también medir los cambios conductuales en las personas que participaron, los aprendizajes que obtuvieron, ¿sí? Entonces medir, digamos, los productos, ¿no? Y también los resultados intermedios y finales. Hacer evaluaciones de gestión, pero también estas otras que les digo de resultado. Idealmente evaluaciones de impacto y externas, que sé que son muy costosas, que difícilmente contamos, sobre todo cuando son organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales, los recursos aquí escasos, pero la coordinación, digamos, con lo internacional, las agencias de cooperación ahí son un buen elemento para ello. Solo me voy a tener rápido porque creo que algunos de los elementos que fui presentando en la presentación buscó recoger varios de los elementos que les había puesto en los ejercicios. Voy a ver uno de los dos casos que les mandé. Uno era sobre el Parque Madero y los jóvenes que la utilizan, y básicamente este era un ejercicio que, si bien era muy puntual, reducido a una plaza, uno lo podría extrapolar, digamos, a los problemas que puede enfrentar un territorio, un barrio, ¿no? Donde efectivamente hay distintas visiones encontradas entre la población joven del territorio, entre los y las vecinas, entre la autoridad local, ¿no? Y donde aparecían como distintos problemas, y por eso yo ahí una de las primeras preguntas que quería que fuese provocador era cuáles son los problemas principales, y varios mencionaban varias cosas, ¿no? Claro, pero ahí pensando desde que era desde el enfoque de seguridad, a lo mejor debimos habernos concentrado en aquel problema más vinculado o a la falta administrativa o al delito cometido, ¿no? Etcétera, porque muchos de los otros eran factores de riesgo que podrían haber propiciado esos problemas, ¿sí? Y ahí quizás el principal problema en alguna de las respuestas que recibí es que muchos de los que aparecían como problemas en realidad podían ser los factores de riesgo de estas problemas. Luego, cuáles eran los actores involucrados, cuáles eran los problemas que podían atender desde un enfoque de seguridad, qué podrían hacer desde el Estado y qué otras cosas podrían hacer. Si observan estas preguntas, probablemente hoy, ahora que observamos, digamos, cuáles son las recomendaciones de atención, tenían mucha lógica porque están vinculadas a estas fases que yo les planteé, ¿no? De cómo definir problema, un delito o una violencia, luego ver qué factores, luego ver a qué poblaciones, ¿no? Y qué actores podrían aportar. Esa era la dinámica que esperaba, digamos, trabajar, y que probablemente esperaría que hoy día releer estas preguntas, cada uno de ustedes a la luz de lo que observamos podrían tener, digamos, nuevas respuestas. Así que les propongo, digamos, a quienes no lo hicieron poder hacerlas hoy día, y a quienes sí lo hicieron y que les agradezco me hayan enviado las respuestas, puedan entonces también releer para ver, digamos, cuánto de esto cambió respecto a esta visión inicial que tenían de cómo ofrecer una mirada, digamos, diagnóstica de esta situación y ofrecer una propuesta de intervención. Aquí puse algunas de las preguntas, perdón, algunas de las respuestas. ¿Cuáles eran los principales problemas en este caso? Bueno, algunos decían violencia, delincuencia juvenil, inseguridad, otros la existencia de riñas, asaltos, consumo de bebidas alcohólicas, destrucción, y algunos me pusieron estos que marqué en azul, que yo creo que más que el problema, la venta de bebidas alcohólicas, sí, es un problema, pero más bien es una causa, además de fácil atención, ¿no? En general, cuando hablamos, por ejemplo, de teoría de cambio, el problema nunca es, por ejemplo, la falta o la ausencia de un servicio, ¿no? O la debilidad en un servicio, porque eso le reduce la complejidad a la atención del problema, ¿sí? Sin embargo, es un factor de riesgo a atender, y que probablemente la venta de bebidas alcohólicas evidentemente propicia o incrementa la probabilidad de que los jóvenes vayan a consumirla a ese territorio, ¿sí? Pero ahí no es, ese más bien es un factor que está generando esa práctica, ¿no? Y que ahí la práctica, bueno, podrían haberla definido como algunos, como en la delincuencia que se generaba a propósito de la utilización del espacio, ¿sí? Porque también acá nos encontramos con la mirada tradicional, un poco más adulta, de que me molesta solo que estén los jóvenes juntándose ahí a beber en el espacio público. Sabemos que eso es una falta administrativa, ¿no? Pero
pero también como que dejaba duda de que si en realidad tomaban todos, o más bien era un grupo de jóvenes que se reunía ahí. Entonces, pero bueno, ahí habría un tema, ¿no? A identificar cuál de todos esos posibles, pensado desde una perspectiva de prevención de violencia o delincuencia, voy a atender. Voy a atender la falta administrativa, que podría ser el consumo de los jóvenes ahí, o voy a atender la delincuencia que posteriormente a eso se genera, que podría ser una consecuencia también de esta práctica, etc. Luego, como factores de riesgo, mencionaron el consumo y venta de bebidas alcohólicas, muy bien, la venta estaba arriba, en algunos casos la deserción, abandono o ausentismo escolar le puse yo, porque no era necesariamente que supiéramos que eran jóvenes que habían desertado, pero que sí no asistían al sistema educativo, entonces ahí podríamos observar que había poco control también de los centros educativos respecto a eso, que había una falta de organización de los ciudadanos sin duda, no había diálogo entre los distintos actores, había una falta de comunicación ahí que lo mencionaron muy bien uno de ustedes. Bueno, había una apropiación inadecuada por estos jóvenes, pero tampoco había un uso de los otros, ¿no? De los otros vecinos y vecinas. Ah, falta de valores, y a mí siempre me complica ese porque nunca entiendo valores para qué, quién define cuáles son los valores correctos, inapropiados, entonces y por eso lo marqué un poquito para que demos vuelta a qué valor es el que se ve transgredido cuando está ahí un joven haciendo uso del espacio público, sin duda de mala manera en el caso de los que estaban consumiendo y posteriormente cayendo, digamos, en prácticas delictivas, falta de patrullaje, etc. ¿Quiénes son los actores? Y aquí la mayoría me mencionó a los vecinos y las vecinas y las autoridades municipales. Algunos me mencionaron a los jóvenes, ¿sí? Y eso también ahí hay que destacar. Cuando era como uno de los grupos claves, muy pocos me mencionaron a los jóvenes, y ahí también hay que mirarnos entonces y mirar este enfoque adultocéntrico que solemos tener, que arreglamos los problemas desde el mundo adulto sin contemplar, digamos, a los jóvenes. Pero también las autoridades de la escuela, porque por más que digan que de la afuera, de lo que sucede afuera, no es responsabilidad de la escuela, sin duda es responsabilidad que los jóvenes o se les escapen de la escuela o no asistan, algo tienen que hacer, ¿no? Vincularse ahí. Y aquí me detengo de nuevo con uno de mis casos favoritos, Nezahualcóyotl, en México, que ellos tienen una práctica que sistematicé poco antes de venirme a Chile, donde tenían un caso similar, no con una plaza así, donde tenían un corredor, se llama, ya no recuerdo el nombre, pero había un corredor donde habían varios establecimientos educativos y una universidad, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de una población flotante de estudiantes y de jóvenes, ¿no? A los horarios de entrada y salida, que era enorme, que está en el límite con otro de los municipios ahí con los que colinda. Y entonces tenían un serio problema, porque los jóvenes, muchos de ellos o se iban o se quedaban tomando ahí en el Chedraui que estaba cerca, etcétera. Y entonces el policía o los policías del sector, con una mirada también, hicieron un diagnóstico, se acercaron a cada una de estas instituciones y establecieron una mesa de trabajo, ¿sí? Donde los directores hicieron parte de el trabajo de, si el policía encontraba a un chico de su establecimiento educativo, llamaba al director y el director, los profes lo salían a buscar. Quizás no es la labor, pero fíjense que tuvo tan buenos resultados que empezó a reducirse enormemente el consumo que ellos tenían y otros problemas que tenían. Y eso fue un trabajo organizado de mesas mensuales, donde se reunieron todos los establecimientos educativos que le transmitieron también esta información a sus familias, ¿no? Entonces también involucraron a la familia, donde también hicieron algo que por ahí me sugerían respecto al tema de la venta de alcohol, reconocieron todos los puntos ilegales de venta de alcohol y comenzaron a hacer un patrullaje en esos sectores. Solicitaron a padres que los ayudara a hacer el recorrido del barrio para reconocer estos puntos también. Entonces, ¿es posible que los centros educativos se involucren de la puerta para afuera? Sí, sí es posible. Hay responsabilidad, porque si bien no pueden, pero si hay voluntad, es posible de que se involucren, porque además eso ayuda, digamos, en este caso ayudó a reducir otros problemas que tenían ahí asociados, que eran de estos grupos porriles, ¿no? Que se generaban también afuera. Entonces es una experiencia bien interesante, digamos, que entiendo que en el momento en que yo estaba sistematizando se estaba también buscando generar otro similar en otro lugar del municipio. Entonces sí, ahí la autoridad, digamos, de la escuela es otro de los actores. Luego, ¿cuál de estos problemas crees que se podrían atender desde un enfoque de seguridad ciudadana? Me gustó mucho la respuesta de alguien que me puso, bueno, la violencia en el parque con talleres para la prevención de violencia de género,
También el consumo de alcohol y otras sustancias, realizar talleres, pláticas, tal. Luego la organización de comités vecinales y luego enseñar red de apoyo. ¿Por qué? Porque distinguió en distintos niveles y en distintos actores el aporte que cada uno de ellos podría hacer. Y esa misma persona planteó un poco lo que les planteé yo ahora, que era como, ¿qué se podría realizar? Bueno, un diagnóstico primero para ver quiénes ocupan el parque, cuáles son, no generar programas de talleres para esa población, etcétera. O sea, diagnostiquemos primero, que era un poco lo que les planteo en términos de propuesta. ¿Sí? Puede ser bastante lógico leer el caso y decir, está, no, pero necesitamos conocer por qué los jóvenes están consumiendo ahí, por qué la comunidad no hace nada, por qué el colegio, el establecimiento educativo no se involucra más o no está tomando control o no le está avisando a esos padres que sus jóvenes no están asistiendo al colegio, etcétera, ¿no? Planear. Luego de eso, planear de qué forma y quiénes van a intervenir. Aplicar protocolos por parte de la escuela conjunta con los, yo creo que este lo escribió un alumno de ahí, de Nesa Huelcoyo, ¿no? Juntos con los padres de la familia, organizando comités para el apoyo de la seguridad a la hora de salida, haciendo solicitudes a diferentes dependencias, crear otra zona de esparcimiento para que los jóvenes no se aglomeren en este parque, generar actividades extracurriculares, talleres de carpintería, etcétera, ¿sí? Evaluar las actividades que se realizaron para continuar o cambiar la estrategia. Esto es para cualquiera, para cualquier programa, para cualquier caso, ¿sí? Por más que algunas cosas parezcan evidentes, esta es la propuesta, diagnosticar, planear. Aquí faltó, yo diría, bueno, veamos qué dice la evidencia, no busquemos y tal. Pero es parte de lo que está planteando esta persona que desconozco quién fue. Generar acuerdos, qué hacer con el municipio, aquí generar acuerdos con las diferentes dependencias, la comunidad participar en las actividades, reuniones vecinales, la policía establecer estrategias de seguridad en horarios de mayor afluencia de personas, acercándose más a los habitantes de la colonia. ¿Qué otras cosas se podrían efectuar para que la situación de esta comunidad cambie? Con la población generar acuerdos, enseñarlos a gestionar apoyos para diferentes ámbitos, con los adolescentes implementar talleres, capacitar a las autoridades, maestros y otras autoridades en la visión que tienen de la juventud, reunión con personal y dueños de las licorerías, bares y tiendas para que no vendan bebidas, etc. Estas respuestas son respuestas de ustedes, de la audiencia, y van en la línea de lo que pensaba, de lo que les he propuesto. Me parece que hay ahí, y eso da cuenta, digamos, del conocimiento que tienen quienes están asumiendo, digamos, este diplomado, quienes están iniciando este trabajo, y creo que van por ahí. Sin duda, lo que dije probablemente no sea nada nuevo, solo era una forma de sistematizar y de presentarles por dónde ir para aquellos que se están introduciendo en estos temas, y reforzar también el trabajo de quienes ya vienen desarrollando estrategias. Colonia Zapata me la voy a saltar. Nada, solo ahí mencionarles, bueno, supongo, Alexis, que esta presentación también va a estar disponible. Por mi parte no hay ningún problema que sea, y de hecho está pensada para que sea, digamos, un insumo para quienes comiencen a trabajar estos temas o quieran utilizarla. Así que nada, yo lo dejaría por ahí y aprovecharía ya de hablar otros temas, más bien a propósito de las preguntas que puedan surgir. Claro que sí, Cecilia. Bueno, sí comentamos con nuestros asistentes que vamos a poner a su disposición estos materiales de las videoconferencias, de las presentaciones que nos comparten las y los especialistas. Entonces, sí las vamos a proporcionar para que ustedes puedan consultarlas en el momento que lo requieran. Y en este momento vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Voy a ir mencionándolas una por una para que podamos darle la salida a la mayor cantidad de ellas, debido a que, bueno, tenemos un tiempo limitado. Nos pregunta Ernesto San Juan: maestra Jaramillo, le agradecería si pudiera mencionar cuáles son las estrategias que se pueden implementar para que los jóvenes no sean cooptados en las filas del narcotráfico. Javier Valdés, en su obra Los Morros del Norte, nos menciona cómo muchas veces influye un bajo nivel de pobreza, baja educación. Le agradecería su opinión al respecto. Voy respondiendo así. Por favor. Así, sin pensarla. Chiquillos. Bueno, ahí hay múltiples estudios, pero también la experiencia señala, es un tema complejo el tema de la criminalidad. A veces siempre nos cuestionábamos. Yo trabajé en la Subsecretaría de Prevención cuando se elaboró el Plan Nacional, y siempre nos preguntábamos, ¿qué le ofrecemos a estos jóvenes que se ven tentados por una criminalidad que mueve mucho dinero?
¿no? Y que sin duda mucho más dinero de los que le puede ofrecer una beca de gobierno, ¿no? Ahora, y esto sin cuestionar, digamos, las famosas becas que están entregando actualmente, pero me parece que focalizadamente y bien entregadas son un aporte. Sin embargo, claro, es difícil competir con la criminalidad y con los imaginarios que hay detrás de lo que pueden lograr alcanzar siendo parte de eso, ¿sí? Ahora, un tema importante ahí es que estos jóvenes no solo se involucran en estos grupos por un tema de recursos, en muchos casos sí los hay, en muchos casos, y está documentado también como muestran que muchos de estos jóvenes se integran a las filas de la criminalidad a propósito de extremas situaciones de pobreza, de familiares enfermos, en donde se sienten con la obligación de poder aportar. Pero también hay un grupo importante de jóvenes que se involucra a propósito de la necesidad de un sentido de pertenencia y de reconocimiento, ¿no? Está documentado que muchos de los jóvenes que participan de estos grupos criminales han sido víctimas de violencias en sus familias, ¿no? O hay abandono por parte de las familias, entonces hay ahí entornos familiares deteriorados, que obligan a que los jóvenes salgan a la calle, ¿no? Y que hagan su socialización primero en la calle y no en su familia. También la expulsión de parte de los sistemas educativos es un factor que influye. Y los menciono en factores negativos porque creo que también son parte de los factores de protección que podríamos trabajar, es decir, fortalecer el rol que ejercen las comunidades educativas en territorios donde hay mayor presencia, digamos, de crimen organizado y de cooptación de las y los jóvenes, es un tema que me parece importante. El trabajo con esas familias que se reconocen vulnerables en esos territorios, para apoyar, digamos, en lógicas de crianza. Hay varios programas de parentalidad positiva que aun cuando existan estos problemas estructurales de violencia, perdón, de desigualdad y pobreza, aportan también, digamos, a la contención, digamos, de familias y al trabajo de las familias para contener a estos jóvenes. Entonces, existe un súper bonito programa que se llama Fica Vivo, que se desarrolló en Belo Horizonte, que es parte de mi tesis doctoral y que yo viví mucho tiempo, en Belo Horizonte, en Brasil, a propósito de la investigación de esa experiencia, y que básicamente tiene la idea de trabajar en los becos de los morros de las favelas, con jóvenes que están involucrados, digamos, en estas pandillas o en estos grupos criminales para reducir el homicidio. Entonces, aun cuando ellos sean partes de los grupos criminales, lo que se buscaba trabajar, o sea, no me interesa que trafiques ni que vendas droga, me interesa que no se sigan matando a los jóvenes. Y se iban a trabajar incluso en los lugares donde ellos estaban ejerciendo, digamos, estas prácticas. La evidencia es amplia. Claudio Beato se ha dedicado, digamos, ese es un programa que fue diseñado desde la Universidad Federal de Minas Gerais y que ha tenido un acompañamiento constante durante más de 15 años, y se han hecho distintas evaluaciones que demuestran la efectividad en cuanto a la reducción del homicidio, pero también en cuanto a la reducción de los jóvenes en participar en estas organizaciones criminales. Y esto era con talleres, con monitores que se involucraban en el territorio y que desarrollaban distintas prácticas que les permitiera también generar las habilidades que los jóvenes tenían. Entonces, destacar, por ejemplo, el tema del graffiti, que a veces está muy manoseado, el tema de la generación de murales o de temas artísticos. Sin embargo, para ellos era una forma de expresión que terminaba incluso permitiéndoles una forma de ingreso, ¿sí? Entonces, una forma de una opción de poder ver que ellos eran capaces de hacer y generar recursos desde otras vías, ¿no? Les hacían talleres de arreglos de moto, a propósito de que en las favelas se utilizan muchas motos, etcétera. Entonces, pero el programa reconocía que ellos estaban involucrados en pandillas, reconocían que vendían y consumían drogas, y el objetivo nunca fue partir desde ahí el trabajo con ellos, sino partir del cuidado de la vida, ¿no? Y eso fue también, ese ha sido un programa que me parece que es exitoso y que podría, digamos, darnos pistas también de cómo introducirnos al trabajo con estas poblaciones que son tan complejas. Insisto, yo voy a partir aquí de que son ideas, son parte de lo que yo he visto, que no es la varita mágica, que no es la única forma, sino que puede ser alguna de las alternativas. Muchas gracias, Cecilia. A continuación tenemos una pregunta de Jesús Sandoval, que nos dice: si sabemos cuál es el problema central de la inseguridad, ¿por qué las medidas de prevención del delito no han dado resultados?
Porque no hay un solo problema central de la inseguridad. Yo partiría desde ahí. Y yo tampoco me atrevería a ser tan taxativa en decir que no han dado resultados. Yo creo que las estrategias de prevención y las estrategias de seguridad son locales y pueden tener resultados locales. Decir que no han tenido resultados sería un flaco favor a muchas de las, y sería muy, digamos, negativo para aquellas ciudades, gobiernos que tienen experiencias exitosas en el propio contexto mexicano, donde se demuestran reducciones importantes en ciertos delitos, en ciertas violencias, ¿no? Entonces, yo insisto, es difícil pensar en un solo problema. Yo no podría decir cuál es el único problema que tiene la inseguridad. Creo que en lo que quise insistir es que son múltiples, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos hay experiencias, hay estudios y hay intervenciones que han sido exitosos en distintos contextos, no solo en el mexicano. Podemos mirar incluso a un contexto tan complejo como el centroamericano, donde podemos incluso observar en contextos con altos niveles de debilidad institucional, altos niveles de problemas estructurales, que sin embargo mantuvieron, a diferencia de todo el resto del Triángulo Norte, sus niveles de inseguridad muy bajos, ¿no? El caso de Nicaragua es un tremendo ejemplo, pero también el caso de Puerto Rico y de Costa Rica en algunos niveles. Muchas gracias. Aquí nos comenta Claudia Villa, ¿qué nos recomiendas para poder implementar una estrategia de seguridad a nivel, a nivel nacional, perdón, respecto a tu experiencia? Esa es una pregunta complicada y yo lo decía, yo fui parte, digamos, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y en conjunto con una querida amiga que hoy día es parte también de la fundación, elaboramos el Plan Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, que sigue siendo evaluado por otras instancias y que se les reconoce muchos puntos positivos, ¿no? Ahora, también hay muchos errores que se cometieron, se presentaron o suelen destacar ciertos elementos que no necesariamente eran parte del programa nacional, y se les cuestiona desde ahí. Yo creo que, como lo dije en parte de la presentación, más allá de lo riguroso en términos técnicos, en términos de implementación, hubo muchas ausencias, ahí yo insistiría en el tema de lo discursivo, que en algunos momentos fue para ciertas autoridades más que de buscar que fueran programas con el necesario sustento económico, y con el apoyo técnico que se requería en esos momentos en gobiernos locales, porque efectivamente la implementación de ese programa a nivel nacional buscaba que se implementara en el nivel estatal y local en momentos donde la capacitación al gobierno local y estatal aún no era tan fuerte. O sea, podría decir 10 años después de eso, que supongo que instancias como estas y otras que se han realizado a nivel nacional han incrementado las capacidades institucionales, pero en ese momento hablar de diagnóstico en estos temas, hablar de reconocimiento de factores de riesgo no estaba presente. Insisto, un problema que hoy día sigue estando presente y que en ese momento se intentó trabajar fue la falta de información precisa para estos diagnósticos, ¿sí? Y hubo esfuerzos como la generación de la ECOPRED, que tampoco hubo continuidad, ¿sí? Y que era una súper buena encuesta que levantaba información valiosa, que no suelen contar los estados para reconocer la incidencia de estos factores de riesgo, pero no se levantó nunca más, entonces no tenemos punto de comparación, ¿sí? Entonces, a nivel de esfuerzos nacionales, levantamiento de información, sistematización y desagregación de la información, no solo delictiva y criminal, sino también de estos factores de riesgo, insistir en la capacitación y acompañamientos técnicos, fortalecer los diagnósticos. En Chile estamos en la idea de que ya no queremos más diagnósticos, sin embargo, si no contamos con líneas base, no podemos establecer cuáles son los logros que queremos alcanzar en términos de esos temas, y bueno, establecer prioridades, ¿no? Y establecer estrategias que puedan ser como nacionales, pero que tengan que ser recogidas a propósito de las particularidades de lo local. No es un traje a medida para todo el país, sino que cada uno debe establecerlo en función de líneas programáticas.
Muchas gracias, Cecilia. Laura Rebeca García nos comenta cómo hacer que la sociedad acepte de manera activa y positiva a las a las políticas preventivas. Hay que tomar en cuenta que actualmente la sociedad no quiere justicia, sino venganza, y esto es entendible desde el punto de vista de la víctima y su hartazgo social. Y de la impunidad, sin duda. Pues sí, es que ahí por eso no hay una forma, o sea, la prevención no puede verse de forma aislada, la prevención es parte de esta estrategia de seguridad que debe contener, por un lado, el fortalecimiento y la mejora de las políticas en su rol preventivo y de control, pero también del sistema de justicia. Yo lo puse como ejemplo ahí el tema de los linchamientos, de las venganzas, etcétera, a propósito de que efectivamente nos sentimos en una suerte de indefección donde nadie nos protege, ¿no? O sea, y donde los niveles de impunidad son altísimos, entonces si no hay una reforma y un fortalecimiento de esas instancias, difícilmente vamos a lograr eso otro. Ahora, yo pongo este ejemplo, el martes pasado me acaban de robar el auto de afuera de mi casa, ¿sí? Y en una comuna o en un municipio, digamos, donde en general es bastante tranquilo, a plena luz del día. O sea, son esas cosas que yo digo, y era así como, ¿no?, el colmo para alguien que trabaje en estos temas, pues sí, me lo robaron ahí con todo. Yo podría fácilmente asumir la lógica de me sigo encerrando, y cuál fue la medida que estamos tomando hoy día con mi vecino, no solo a propósito de esto, sino a propósito de que ya han habido un par de robos acá en el territorio, armamos un comité de seguridad. Yo vivo frente a una plaza, no es la Plaza Madero, pero podría serlo, ¿no? Y estamos intentando hacernos más visibles en el territorio, estamos generando reuniones en la comunidad, llevo a mi hija a los juegos de la plaza, estamos tratando de hacer presente y que esto no nos debilite, ¿no? Que que el miedo no nos gane, pero que tampoco nos gane la rabia, ¿no? Porque efectivamente ahí lo único que generamos son reaccionar de maneras violentas donde finalmente nosotros las víctimas podemos terminar siendo víctimas. ¿Sí? Gracias. El maestro Edgar González nos pregunta, en municipios ya altamente comprometidos por la delincuencia organizada, ¿no es posible implementar intervenciones comunitarias sin poner en riesgo la vida de algunos de los participantes? ¿Qué experiencias de otros países nos puede compartir acerca de esto? Si es posible hacer trabajo con comunidad, no es posible convocar a la gente o presentar mis estrategias como estrategias de seguridad. Y por eso ahí la seguridad humana ofrece como alternativa. Cuando yo convoco en territorios altamente complejos a hablemos de seguridad o hablemos de cómo mejorar, digamos, desde ahí, existe miedo, yo no voy, ¿no? Yo no voy si viviera, no sé. Sin embargo, yo sí puedo convocar a la comunidad a mejorar el bienestar de mi territorio. Entonces vamos a entrar con medidas de salud para todos, ¿no? Y vamos a empezar a discutir el tema de salud, etc. Y eso lo vi en mi experiencia en Medellín, en el tiempo que estuve en Medellín, que fueron territorios, digamos, sumamente complejos. Yo ya llegué en la etapa, digamos, de la Medellín más innovadora, de la Medellín. Sin embargo, mi investigación versaba justamente desde el periodo de Pablo Escobar en adelante, y esos fueron territorios que nunca dejaron de ser organizados, ¿no? Y me presentaban cómo la actividad cultural fue un eje que permitió en muchos casos reducir el conflicto que existía entre paramilitares y narcotráfico en el territorio, o entre paramilitares y que ellos tenían además 3 actores criminales, ¿no? Paramilitares, narcotráfico y guerrilla, ¿no? Y sin embargo había un cierto respeto a cuando se hacían actividades en la cancha del sector para jugar fútbol o cuando hacían estos grandes carnavales. Una de las primeras fotos que les presenté es precisamente de Medellín, la que salía en la portada, que es de una comparsa que existe en Medellín desde los años de Pablo Escobar y que en el fondo ha logrado a sacar, a propósito de la pregunta que me hacían, a propósito de las técnicas circenses, a un enorme grupo de chicos que se habían quedado sin sus padres a propósito de las muertes cometidas en esas épocas, y que en el fondo les presentaban un espacio de resguardo, de afecto, de cariño y de desarrollo y validación a propósito como de el reforzar ciertas habilidades, en este caso artísticas, ¿no?
muchos de ellos hoy día monitores de la propia escuela, una escuela que tiene una enorme tradición en el territorio. Entonces, sí hay formas y esas son las formas, ¿no? Obviamente es arriesgado si yo los invito a hablar de los problemas de la criminalidad en el territorio, pero si uno omite esa información, porque uno no quiere, diríamos en Chile, sapos en el territorio, no queremos que estén dándonos cuenta de qué es lo que sucede desde la criminalidad en el territorio, queremos que nos ayuden a que vivamos, digamos, más dignamente, ¿sí? Entonces, me parece que sí hay alternativas y alternativas desde ahí. Yo sugiero observar el caso de Medellín, sugiero observar algunos casos, digamos, de Brasil, que son buenos ejemplos para demostrar, digamos, que en procesos de alta complejidad o de violencia crónica hay luces para atender precisamente desde la prevención más que desde el control. Gracias, Cecilia. Al respecto de esto que nos comentas, en este momento también nos preguntan cuál es tu opinión sobre la estrategia de El Salvador para enfrentar a las pandillas de la Mara. Tardía, me parece que, no me atrevo a decir a lo que se está haciendo hoy día, pero es un proceso que es evidente desde inicios de los 90 en El Salvador y que no hubo nada durante muchos años, ¿no? No solo que no se atendió en términos, digamos, de la situación de violencia estructural que vive el país, sino que tampoco hubo, digamos, un abordaje de entender que en ese momento la pandilla no era necesariamente una pandilla criminal, ¿sí? Eran grupos de jóvenes que generaban espacios de identificación, de consumo probablemente, pero no necesariamente de práctica criminal. Hoy día, y hace 10 años, 8 años, eso está desbordado. Sin duda tienen un nivel de fuego, digamos, mayor que las propias policías que tienen en el territorio. Tampoco estoy tan segura que la lógica de la masacre sea la forma. No he visto bien cómo se está trabajando hoy día específicamente, reconozco algunos temas muy generales, pero no lo he estudiado, entonces no podría decir más elementos, solo puedo decir que es tardía, que se concentra en lo represivo, que efectivamente la lógica de las detenciones masivas sin procesos de reinserción internos y de comprender que luego que ingresas a estos grupos es muy difícil salir porque si tú te sales te mueres, ¿no? Y eso tampoco ha sido trabajado. Entonces me parece que ahí hay elementos, digamos, complejos, pero no, tampoco sé hoy día cómo hacerle, ¿no? Gracias, Cecilia. Isabel Antonio nos pregunta, a través de tu experiencia, ¿qué es lo que genera que la ciudadanía se niegue a un cambio o ayuda por parte de una estrategia que se ha implementado para disminuir la violencia? Yo creo que hay desconocimiento, pero sobre todo hay un replicar un discurso que no es propio necesariamente, sino que ha sido impulsado desde los gobiernos también y desde las propias autoridades. O sea, insisto, cada vez que hay elecciones, en cualquier contexto, no solo estoy pensando en el caso mexicano, se posiciona la mano dura, se posiciona la puerta giratoria y entonces vamos a atender el problema de violencia, vamos a terminar la impunidad, pero todo esto queda en discursos y tenemos 30 años de no ver cambios, digamos, de estrategias reales que se establezcan, digamos, mejoras. Tampoco ven lo que hablábamos, ¿no? Tampoco ven sistemas de justicia más robustos, ni policías más robustas, aun cuando hay experiencias. Colombia hubo un muy buen intento de reformar su policía, pero que los últimos 10 años también se ha venido abajo. Por ahí el caso de la policía de Buenos Aires. Chile, hoy día, qué decir, era como el ejemplo de los carabineros y hoy día requiere una reforma urgente. Todos estos episodios de cuando el sistema de justicia penal demuestra fracaso finalmente en su accionar, llevan a que la comunidad sienta que no puede participar, insisto, porque su concepción de seguridad está centrada y basada en que ellos son los responsables de la seguridad, ¿no? No ha habido todavía de parte de quienes trabajamos, digamos, estos temas, el posicionamiento transversal de que estas estrategias son válidas, que son eficaces y que han logrado resultados, ¿no? A propósito también de la propia descontinuidad que los gobiernos han tenido con este hermano pobre de la seguridad, que es la prevención.
Gracias, Cecilia. Sabemos que, bueno, pues el tiempo nos come casi todas las ocasiones y vamos a pasar a la última pregunta para después compartirte un par de comentarios. La última pregunta que tenemos nos dicen, he visto que se habla mucho del municipio de Nezahualcóyotl. ¿Hay una evaluación con respecto al tema de seguridad y qué proyecto es el que está funcionando? Ya que por su ubicación me parece un poco difícil el éxito de los proyectos, pero se tienen buenas referencias. Sí, es sumamente complejo porque en el entorno evidentemente es como un oasis en el desierto, ¿no? Hay complejidades ahí. Ahora, por ejemplo, sí hay varias evaluaciones. Hay una evaluación que hizo la Universidad Alberto Hurtado de acá de Chile, precisamente sobre el funcionamiento de la policía de proximidad y el plan cuadrante, que termina siendo como una propuesta también de manual eh, respecto a los funcionamientos. Y ahí, insisto, no es que baje todos los delitos, pero por ejemplo, la estrategia ha sido sumamente efectiva en bajar el delito de robo de auto y autopartes, que era uno de los delitos más importantes en el municipio. Bueno, hoy día eso está a niveles muy controlados. El delito de homicidio también creo que hay una demostración en los últimos años respecto de el delito. Ahora, insisto, el tema de la criminalidad y de los delitos es sumamente fluctuante. Si no mantenemos estrategias constantes, porque la criminalidad se va adaptando, entonces tenemos que ser más rápidos o al menos intentar seguirlos, ¿sí? Porque más rápidos que ellos difícilmente lo somos, pero sí debe estar constantemente revisándose y trabajándose respecto a las distintas estrategias. Insisto, nosotros pudimos documentar el caso de los delitos de faltas administrativas y delitos cometidos por jóvenes en ese territorio, en ese corredor, teniendo los datos de línea base y los datos que tuvimos 3 años después de la implementación de eso, que evidentemente se habían reducido enormemente. En ese territorio, con esa población, por eso no podemos mirar la estrategia a nivel global, y por eso yo hacía énfasis de un delito, una violencia a una población en un entorno, ¿sí? Porque solo puedo mirar y volver al ejemplo que les puse a propósito de un comentario que veo en el chat. El caso de Medellín es un muy buen ejemplo, o sea, ellos bajaron de ser esta ciudad más violenta a propósito de los homicidios, ¿no? Redujeron un montón, ahora hay un montón de cuestionamientos, claro, empezaron a incrementar los homicidios en los municipios de al lado, entonces los mataban, pero los iban a tirar a los lados, y eso son también estrategias que conocemos muy bien. Pero sin duda hubo un proceso de cambio de otros delitos, quizás no con la misma efectividad y disminución que tuvo el homicidio, pero que da cuenta de que la estrategia fue sostenida al menos en 10, 12 años, que fueron 3 o 4 administraciones alcaldicias de distintos partidos y que le dieron continuidad a esa intervención, ¿sí? Los últimos años ha empezado a variar, pero también porque ha variado el crimen, insisto, ha crecido el crimen a nivel mundial, ¿no?